El día de hoy, te traemos los 10 increíbles datos que no sabías sobre el personaje de la historia, la sex symbol, Marilyn Monroe, que acompáñanos en este viaje. Marilyn Monroe fue una icónica actriz, cantante y modelo estadounidense, considerada uno de los símbolos sexuales más importantes del siglo XX. Su vida personal estuvo llena de altibajos y tragedias, incluyendo problemas de salud mental, relaciones tumultuosas y su trágica muerte en 1962, a los 36 años, que aún genera especulaciones y teorías sobre las circunstancias exactas. Todo esto te lo contaremos a continuación. Número 1. Infancia traumática. La infancia de Marilyn Monroe estuvo marcada por la adversidad y la inestabilidad. Nació el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California, como Norma Jeanne Mortensen. Su madre, Gladys Baker, era una mujer mentalmente inestable y luchaba con problemas de salud mental, lo que llevó a que Marilyn pasara la mayor parte de su infancia en hogares de acogida y en cuidado de familiares. Su madre Gladys no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo, por lo que optó por dejar a su hija a cargo de unos padres adoptivos, practicantes del cristianismo evangélico, Albert e Ida Ballender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Luego, comenzó a visitar a su hija los fines de semana, y en el verano de 1933, compró una pequeña casa en Hollywood, y se mudó ahí junto a Marilyn, quien tenía 6 años de edad. Poco tiempo después, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano. El resto de su vida transcurrió entrando y saliendo de hospitales, y rara vez estaba en contacto con Marilyn. En los siguientes 4 años, la vida de Marilyn cambió con frecuencia y es probable que durante este periodo, fuera abusada sexualmente en la casa donde vivía. Siempre fue una niña tímida y tiempo después, también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. Marilyn nunca conoció a su padre biológico, y su infancia estuvo marcada por la falta de estabilidad y el abandono, lo que contribuyó a problemas emocionales y de autoestima más tarde en su vida. A pesar de estos desafíos, Marilyn mostró un talento natural para el modelaje desde una edad temprana, lo que eventualmente la llevó a una exitosa carrera en la industria del entretenimiento como Marilyn Monroe. Sin embargo, su difícil infancia tuvo un impacto duradero en su vida personal y emocional, contribuyendo a sus luchas con la salud mental y las relaciones personales a lo largo de su vida adulta. Número 2. Se casó cuando tenía 16 años. Marilyn buscaba la autoestima en otros. Quizá su complicada infancia, con un padre ausente, una madre desequilibrada, hogares de acogida y varias agresiones, hizo que anhelase el abrazo protector de un hombre. Apenas tenía 16 años cuando se casó por primera vez. El elegido fue James Dougherty. Su familia había sido vecina de Grace Goddard, amiga de la madre de Marilyn, que vivía entonces con ellos. La empresa que empleaba al esposo de Grace, el Dr. Goddard, lo trasladó a Virginia Occidental. Entonces, la familia tuvo que mudarse, pero las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard se llevaran a Marilyn fuera del estado, y tuvo que regresar al orfanato. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Dougherty tenía 21 años. Él era un obrero aspirante a policía, ex capitán de fútbol y delegado de clase, tenía 20 años cuando empezó a salir con Marilyn. Posteriormente, abandonó la escuela secundaria y así, el gran mito sexual, se convirtió en ama de casa en una relación que, en apariencia, funcionaba, aunque algunas de sus cartas dejaron ver después que su marido era infiel. Dougherty fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial y en su ausencia, la joven se convirtió en una modelo cotizada en Los Ángeles. Y buscó la compañía de otros hombres para mitigar la soledad que le angustiaba. Hollywood pronto la reclamó y ella tramitó un divorcio que se concretó en septiembre de 1946. Al volver a casa, Dougherty intentó convencerla de que volviese, pero ella se negó. Ella quería convertirse en Marilyn Monroe. Antes de su divorcio, Marilyn firmó con una agencia de modelaje. Esta agencia consideró que la figura de Marilyn era más adecuada para el tipo modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. Para ser más empleable, se alisó el cabello y se lo tiñó de rubio. Según Emmeline Snively, propietaria de la agencia,
Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras. A través de Snively, Marilyn firmó un contrato con una agencia de actuación en junio de 1946. Después de una entrevista fallida en Paramount Pictures, Ben Leon, un ejecutivo de Century Fox, le hizo una prueba de pantalla, y el director ejecutivo no se mostró entusiasmado al respecto, pero le dio un contrato estándar de 6 meses para evitar que la firmara la competencia. El contrato de Marilyn comenzó en agosto de 1946, y ella y Leon seleccionaron el nombre artístico Marilyn Monroe. El primer nombre fue elegido por Leon, para recordar a la estrella de Broadway, Marilyn Miller, mientras que el Monroe era el apellido de soltera de la madre de Marilyn. Número 3. Marilyn y su interés por los hombres. El segundo gran hombre en la vida de Marilyn fue Joe DiMaggio, el jugador de béisbol con el que se casó, cumpliendo el sueño de muchos americanos de ver juntos a dos de sus mitos, el ídolo de los Yankees, con la diva de Hollywood. Se casaron en 1954, pero el compromiso duró solo 9 meses, pese a que siguieron viéndose durante años. El deportista, muy conservador, era incapaz de adaptarse a la vida de la estrella. Le parecía una ofensa que la deseasen más hombres, y vivió históricos ataques de celos. Quería apartarla del espectáculo, y guardarse toda su explosividad para él, pero ella no cedió. Tanto la amó, que durante los 20 años que siguieron a su muerte, envió un ramo de flores a su tumba 3 veces por semana. También estuvo Arthur Miller, el intelectual judío, la conoció por primera vez en 1951, cuando ella tenía 25 años, y él tenía 35. Se casaron 5 años después, cuando aún se especulaba una reconciliación con DiMaggio, en una ceremonia en la que Marilyn se convirtió al judaísmo. Por aquel entonces, los medios ya habían creado a una Marilyn superficial, adicta, sexy a rabiar, pero problemática y depresiva. El dramaturgo, ganador de un Pulitzer, quiso salvarla. Parecían felices, pero apenas 3 años después, el matrimonio fracasaba, y en 1960, Marilyn tuvo una sonada aventura con el francés Yves Montand, cuando rodaban la película, El multimillonario. Marilyn Monroe y Arthur Miller estuvieron juntos hasta 1961. Fue quizás el hombre que mejor pudo entender el vacío que la asfixiaba, el más capaz de valorar su talento, y hacérselo creer a ella, pero acabó agotado de esa personalidad enfermiza y la abandonó, para marcharse con la fotógrafa Inge Moures, a la que conoció en el rodaje de Vidas Rebeldes. La lista de amantes de Marilyn fue interminable. Como Elia Kazan, descrito así en las cartas que escribió a su psiquiatra, el Dr. Ralph Greensom, en 1961. También Marlon Brando quiso cuidarla. Le conoció antes de que fuesen estrellas y mantuvieron una relación intermitente durante años. Quizás fue siempre más amigo que amante, y la defendió a muerte cuando la industria empezó a rechazarla por el suplicio que suponía trabajar con el huracán autodestructivo hacia el que derivaba. Con Tony Curtis también tuvo una historia que iba y venía, durante 8 años. Y según el propio actor, incluyó un aborto involuntario. La relación comenzó en 1950, y se reactivó en el rodaje de la película Con faldas y a lo loco. Marilyn estaba casada con Miller, y Curtis con Janet Leigh, que estaba además embarazada, pero eso no impidió que Tony y Marilyn cayesen en la tentación. Según ha contado Curtis en sus memorias, ella se quedó embarazada y perdió el bebé poco después de reunirle en una habitación con su marido para contárselo. Aunque no se ha confirmado, lo cierto es que el actor nunca ha sido cariñoso con la memoria de Marilyn, y ha ventilado sin pudor intimidades. Número 4. Marilyn Monroe y los Kennedy. Millones de especulaciones ha desatado también las aventuras que mantuvo con los Kennedy, John y Robert, documentada en los archivos del FBI y la CIA, preocupados por la amistad de Marilyn con comunistas de Hollywood, y por los secretos que pudiese saber del presidente. Existe un informe de 1965, que habla de fiestas sexuales con los Kennedy, Marilyn, Sammy Davis y Frank Sinatra, otro de sus amantes fieles durante años. De su relación con el entonces presidente de los Estados Unidos, hay pocas pistas. Algunas voces cuentan que él no paró hasta tenerla en su cama y después se desentendió, mientras las más conspirativas añaden que los servicios secretos y los propios Kennedy se encargaron de borrar las pistas. Hay todo tipo de versiones de esta relación, pero no hay testigos. Hay quienes mencionan que los dos se conocieron en 1961, durante la cena en la casa de Lawford, en Santa Mónica,
pero la mayoría de los biógrafos asegura que todo comenzó en marzo de 1962. La misma noche de 1962, Marilyn llamó a su amigo y masajista biógrafo, James Spade, para que le indicara cómo debía dar unos masajes. Incluso escuchó y habló con el mismo Kennedy, tal como lo relata en el libro, Marilyn Monroe, The Biography. Marilyn me dijo que esa noche de marzo fue el único momento de su aventura con John F. Kennedy. Mucha gente pensó, después de ese fin de semana, que había más. Pero Marilyn me dio la impresión de que no fue un evento importante para ninguno de los dos, sucedió una vez, ese fin de semana, y eso fue todo, menciona. Aunque la estrella dejó claro a sus amistades que solo fue una noche, para muchos esto no fue así, ya que entre ellos había una chispa, que ocultaban muy bien, los encuentros íntimos habrían sido más. Pero los dos tenían claro que era pasajero. Según la hija de Lee Strasberg, profesora de interpretación y amiga de Monroe, aquella noche de marzo que se conocieron, Kennedy le pidió que cantara en su cumpleaños, solicitud que fue aceptada. El 29 de mayo de 1962, Marilyn llegó al Madison Square Gardens a la fiesta de cumpleaños y recaudación del presidente de los Estados Unidos, y con una voz muy sensual le cantó por su día. Happy Birthday, Mr. President. De esta manera empezó el pequeño show, dejando sin aliento a todos. Tras ello, Kennedy subió al escenario y agradeció a la actriz diciendo, ahora puedo retirarme de la política, después de que me cantaran el feliz cumpleaños de una manera tan dulce y saludable. Después de esta presentación y palabras que él tuvo, se piensa que ambos tuvieron más encuentros. Una vez terminado el evento, algunos de los artistas fueron invitados a una celebración exclusiva en la Casa Blanca. Marilyn fue fotografiada junto al presidente y su hermano Robert. En el nuevo libro publicado por Freud Lawrence Giles, se afirmó que el 20 de julio de 1962, Monroe ingresó en el Hospital Cedars of Lebanon, uno de los más prestigiosos de Los Ángeles, con un nombre falso. Marilyn estaba embarazada y había abortado ese día. Giles da a entender que el padre de ese bebé podría haber sido el presidente Kennedy, o su hermano, Bobby Kennedy. Habían pasado 3 meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y solo unas semanas desde la última vez con su hermano. Número 5. El espectacular vestido del icónico Happy Birthday, Mr. President. Marilyn Monroe usó por primera vez el vestido color nude en 1962, en el Madison Square Garden, cuando cantó Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy. La pieza se distingue por su color, el escote de la espalda, las transparencias que incluye, y la joyería que posee. Este mismo, ganó su fama, debido a que fue el último atuendo que la modelo utilizó en público. Las características del vestido de Marilyn Monroe no fueron las protagonistas del escándalo en sí, sino que estas, en conjunto, hicieron parecer que la actriz estaba desnuda, después de que la misma se quitara el abrigo blanco y subiera al escenario. Además, el escándalo cobró fuerza porque se dijo que la modelo utilizó el vestido sin ropa interior, debido a que este era muy ceñido a su cuerpo. Esta pieza fue creada por el modista francés Jean-Louis Berthault, quien se basó en un boceto de Bob Mackie. Fue confeccionada con seda soufflé, color nude, y se le incluyeron 2.500 piezas de pedrería que fueron incrustadas a mano. En 1999, el vestido fue subastado por $1.2 millones, pero en 2016, el Museo de Ripley's Believe It or Not lo compró por $4.8 millones, lo que lo convirtió en una de las piezas de colección de la cultura pop más caras. Pero, supuestamente, después de su aparición en la Met Gala 2022, utilizado por Kim Kardashian, el vestido de Marilyn Monroe está valorado en $10 millones. El vestido icónico de la actriz Marilyn Monroe sufrió ligeros desgarros y daños en la joyería que incluye, esto luego de que la modelo y empresaria Kim Kardashian utilizara la pieza para la Met Gala 2022 durante algunos minutos. Esto, de acuerdo con una cuenta de Instagram conocida como Marilyn Monroe Collection, quien difundió algunas imágenes en donde se pueden apreciar los daños del vestido, ya que hace una comparativa entre el estado actual y el diseño original de Jean-Louis Berthault. Número 6. Marilyn posó para la revista Playboy. La primera portada de Playboy fue para Marilyn Monroe. En el interior de la revista, se publicaba por primera vez una foto de la actriz desnuda, realizada por Tom Kelly, inédita hasta ese momento. Se vendieron 54.000 revistas, y Marilyn cobró tan solo $50 por la sesión.
cuando se hicieron públicos aquellos retratos de la artista más deslumbrante de Hollywood, de los años 50, que correspondían a un cenital de la estrella, sobre una cortina arrugada, y a otra imagen donde aparecía con los pechos desnudos y las piernas flexionadas. Para entonces, se acababa de afianzar el personaje de Marilyn Monroe. Nacía una estrella que acapararía portadas, calendarios y postales, y que acabaría de enterrar a Norma Jeanne Baker, su auténtico nombre. Ella era la exuberancia personificada, la sensualidad, el glamour, la liberación sexual, y también el empoderamiento de la mujer. Mención especial a este último punto, la artista asumió que para triunfar en un sector con una clara dominación masculina, tenía que jugar muy bien sus cartas y apostar sobre seguro. Para ello utilizaba su claro atractivo. Sabía cómo seducir a los hombres y se rodeaba de algunos de ellos, por una cuestión meramente estratégica. Si abanderaba el estereotipo sexista de rubia tonta, era porque quería y, sobre todo, porque le convenía. Desde entonces protagonizaría cientos de desnudos, pues, sabía perfectamente que la gente no prestaba atención a su indumentaria, sino a la ausencia de ella. Es más, ella amaba su desnudez. Playboy fue su punto de partida y vendrían muchas portadas más. Aquí nació la leyenda de Marilyn Monroe y, como decía Howard Hawks, los caballeros pasaron a preferir las rubias. Número 7. La personalidad oculta de Marilyn Monroe. Su imagen era tan inconfundible, como lo sigue siendo ahora, cuando se cumplen 60 años de su muerte. Su cabellera rubia, boca roja, voz sensual y ojos enormes, brillantes y llenos de vida, escondían a una mujer muy compleja, con carencias emocionales y diversas condiciones de salud mental, que la llevaron a usar el nombre de Madame Nadie, para mantenerse oculta del mundo. Su infancia definitivamente la marcó y acentuó la inestabilidad emocional que tenía, y que la llevó a consultar a numerosos psicólogos y psiquiatras, de los que la más célebre fue, sin duda, Anna Freud, la hija del padre del psicoanálisis, a quien consultó durante el verano de 1956. Madame Nadie, como se presentó la rubia, Marilyn Monroe ante la hija de Sigmund Freud, atravesaba en ese momento por una etapa de enorme vulnerabilidad, detonada durante la filmación en Londres de la película, El Príncipe y la Corista, protagonizada y dirigida por Laurence Olivier. El actor limitaba al máximo la interacción con Marilyn y no respondía a sus preguntas sobre el papel que desempeñaba, siendo déspota y menospreciándola, diciéndole, querida, basta con que te muestres sexy, lo que la devastaba porque ella quería ser más que una mujer sensual. La situación que llegó al extremo de llevarla a una crisis de miedo paralizante, que le impedía ponerse frente a las cámaras, no fue detonada solo por el trato de Olivier. Eso solo acentuó el dolor que le causó leer el diario de su entonces esposo, Arthur Miller, quien se confesaba arrepentido de haberse casado con ella. Así, que en plena crisis, la diva recurrió a Anna Freud, quien se encontró en su consultorio con una mujer contradictoria, asustada, explosiva y ambiciosa, según algunas notas que tomó en consulta y que han sido reveladas con el paso de los años. Marilyn tenía ya un psicoanalista en California, pero quería ser atendida por la propia hija de Freud, y acudió a 6 sesiones, de las que hay constancia, gracias a los documentos depositados en la Fundación Anna Freud, en Londres. Número 8. Una muerte trágica. Durante sus últimos meses, Marilyn vivió en el vecindario Brentwood de Los Ángeles. Su ama de llaves, Eunice Murray, estaba pasando la noche en la casa, el 4 de agosto de 1962. Murray se despertó a las 3 de la madrugada del 5 de agosto y sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Marilyn, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada. Murray luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Greenson, quien llegó a la casa poco después, e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. El médico de Monroe, Jaime Engelberg, llegó alrededor de las 3:50 de la madrugada, y la declaró muerta en el lugar. A las 4:55 de la madrugada, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jack Clemens, recibió una llamada inquietante. Su interlocutor era el Dr. Greenson, psiquiatra, y el mensaje era claro: la actriz había muerto. Clemens fue el primero en llegar al lugar y advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los 2 médicos, y la ama de llaves, que se mostraban muy nerviosos y se habían retrasado sospechosamente en avisar a las autoridades. La escena de la muerte parecía alterada, las sábanas estaban cambiadas y limpias, y el cuerpo había sido movido. Clemens notó que, a esa hora,
la señora Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las livideces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. En principio, tampoco había agua ni jarra ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, hecho que el oficial de la policía hizo notar a los médicos. Más tarde, en la escena aparecería muy oportunamente un vaso, con la llegada de otros policías y forenses. Monroe murió entre las 8:30 y 10:30 de la noche, del 4 de agosto, y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Tenía 8 miligramos de hidrato de cloral, y 4.5 miligramos de pentobarbital en la sangre, y 13 miligramos de pentobarbital en el hígado. Se encontraron frascos de medicamentos vacíos junto a su cama. Se descartó la posibilidad de que Monroe hubiera tenido una sobredosis accidental, porque las dosis encontradas en su cuerpo estaban varias veces por encima del límite letal. Número 9. Las 3 teorías de la muerte de Marilyn y su última carta. La primera es la versión oficial, los hechos y la autopsia. La primera versión sobre la muerte de Marilyn Monroe decía lo siguiente: la madrugada del 5 de agosto, Eurice Murray, la ama de llaves de Marilyn, se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y, sin embargo, la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Greenson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, California, rompió la ventana de la habitación, y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a su mesa de noche. Horas más tarde, cuando Thomas Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Frente a esta evidencia, surgían varias preguntas. ¿Había consumido la propia Marilyn esta dosis letal, o acaso alguien la había obligado a hacerlo? Al examinar el hígado, Noguchi comprobó que la proporción presente de pentobarbital era de un 13%, el doble de la encontrada en la sangre. Esta alta dosis de pentobarbital demostraba que la ingesta había sido progresiva, y que el cuerpo había ido absorbiendo la sustancia durante un periodo de tiempo sustancial antes de la muerte. De todos modos, en su veredicto, el forense de Los Ángeles clasificó de probable suicidio el final de Marilyn, y así, fue como durante años, se conoció la muerte de la actriz, hasta que en 1982, una segunda investigación esbozó otra teoría. Segunda investigación, una sobredosis accidental. 20 años después del suceso, y en vistas de la cantidad de teorías conspiratorias que se habían popularizado sobre el posible asesinato de la actriz, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles decidió reabrir el caso. Durante esta segunda investigación, no hallaron pruebas que corroboraran las teorías de homicidio, sin embargo, sí que llegaron a conclusiones que ponían en duda el posible suicidio de Marilyn Monroe. Quienes defendían que alguien la había obligado a ingerir la alta cantidad de pentobarbital, que había provocado su muerte, se aferraban a una cuestión muy concreta. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos de la sustancia ni en su estómago, ni en su duodeno, ni siquiera había hallado las supuestas manchas de color amarillo, que debían dejar las cápsulas del medicamento. Considerando que el pentobarbital se disuelve fácilmente en agua, muchos sostenían que, si la sustancia no había dejado manchas en el cuerpo de la actriz era porque había sido introducida mediante un enema. La policía refutó esta hipótesis, alegando que, para alcanzar unas dosis de pentobarbital tan alta en sangre, la actriz tenía que haber ingerido la sustancia de manera progresiva y no en una sola noche. De esta manera, llegaron a la segunda teoría: muy probablemente, Marilyn Monroe había muerto por una sobredosis accidental, al superar la dosis recetada de esa medicación, y no a causa de un suicidio premeditado. La tercera versión es la de Anthony Summers, biógrafo de Marilyn Monroe. En 1985, Anthony Summers publicó Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe, la famosa biografía de la actriz. Años más tarde, Summers reanudó su investigación sobre la vida de Monroe y realizó cientos de entrevistas para publicar una versión actualizada de Goddess. A raíz de esta nueva investigación, Summers dio con detalles desconocidos hasta la fecha, que ponían en duda tanto la teoría del suicidio como la de la sobredosis accidental. En la versión actualizada de su libro, y el documental El misterio de Marilyn Monroe, Summers presentaba una nueva cronología,
sobre lo que sucedió en la tarde y la noche, del 4 al 5 de agosto de 1962, en la que los hermanos Kennedy tenían un papel fundamental. En primer lugar, Summers reveló que Marilyn Monroe había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial, es decir, de las 3 de la mañana. El biógrafo aseguraba que Murray había encontrado a la actriz en su habitación, en una situación crítica, entre las 10 y las 11 de la noche del 4 de agosto. Inmediatamente, la ama de llaves llamó a una ambulancia, que recogió a la actriz en estado de coma, pero todavía con vida, e intentó trasladarla al Hospital St. John's de Santa Mónica. Pero Monroe falleció en el camino y, en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su cama. Después de entrevistar a varios de los miembros del equipo de la ambulancia que recogió a Marilyn Monroe, Summers confirmó esta versión. Así, la actriz había fallecido a última hora del día 4 de agosto, y no durante la madrugada del 5, como decía la versión oficial. Summers también entrevistó a muchas de las personas a las que Marilyn telefoneó en los días y horas previos a su muerte, recuperando así información muy valiosa. Una de las entrevistas más reveladoras fue la que le hizo a Sidney Gilarov, estilista de Monroe, a quien la actriz llamó a las 9:30 de la noche del 4 de agosto. Gilarov le explicó al biógrafo que Marilyn le había llamado completamente desesperada, le dijo que estaba rodeada de peligro, le habló de traiciones de hombres importantes y de amores clandestinos. Marilyn le contó a su confidente que aquella tarde, Robert F. Kennedy, con quien la actriz mantenía un romance, había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer, el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con ella, y la actriz, dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire, lo retó diciendo que daría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. Aquella rueda de prensa jamás se llegó a celebrar. Horas después, Marilyn Monroe moría, y el misterio sobre las circunstancias y razones de su muerte empezaba a florecer. Cuando en la década de 1980, los investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles pidieron revisar las circunstancias de la muerte de Marilyn, se percataron de que el FBI había bloqueado cierto material. Usando la Ley de Libertad de Información, los investigadores lograron descubrir que existía un archivo llamado 105 sobre Marilyn, designación que servía para clasificar e investigar a alguien por razones políticas. Claramente, la actriz había sido espiada y vigilada, por el riesgo que suponía para los Kennedy, y la cercanía que habían mantenido con ella. En 2015, Frederick Cabanas, propietario del Museo Marilyn Monroe, recibió la llamada de un hombre que aseguraba haber encontrado una carta perdida de Marilyn Monroe. Tras años de investigación, Cabanas verificó que el documento era un original, e inició así un nuevo capítulo sobre la misteriosa muerte de la actriz, que publicó en su libro, La carta secreta de Marilyn Monroe. En la carta, escrita a su íntimo amigo, Truman Capote, 10 días antes de morir, Marilyn le decía que se sentía vigilada, y que creía que estaba en peligro. De hecho, la actriz mecanografió la carta en casa de su vecino, para que nadie la viera, y se la envió a su amigo, escondida en el interior de un estuche Montblanc, que le había regalado el mismo Capote, que en ese momento se encontraba en un pequeño pueblo de la costa catalana. Este tema me cambió completamente la vida, aseguró Cabanas, después de leer la carta no puedo decir que no la asesinaron. Pese a las innumerables pruebas presentadas por Anthony Summers y el hallazgo de esta importante carta, la muerte de Marilyn Monroe nunca se ha esclarecido del todo. Quizás, con el tiempo, llegarán nuevas informaciones que confirmen o refuten las diversas teorías. Quizás la verdadera historia ya se encuentra ante nosotros y lo único que nos queda por hacer es creerla. Número 10. Las enfermedades mentales de Marilyn Monroe. Ralph Greenson, quien fue su psiquiatra, reveló antecedentes familiares de Monroe relacionados con la salud mental de la actriz. Un padre desconocido, consumidor habitual de heroína, una madre esquizofrénica hospitalizada a lo largo de toda su vida, tras haber abandonado a Marilyn a los 5 días de nacida, una abuela que, en un acceso de locura, intentó asfixiarla cuando era solo un bebé, sus entradas y salidas de diversos hogares de acogida y orfanatos, donde, a veces, sufrió abusos sexuales, fue una herencia difícil de manejar, señaló el experto. Cuando Marilyn alcanzó la fama, su agente le indicó que debía evitar contacto con su madre y se vio obligada a decir que había muerto. Marilyn temía heredar la misma enfermedad y a mediados de los años 50, las circunstancias la llevaron a un declive psicológico.
El diagnóstico de Greenson fue tajante, el cual decía: personalidad bipolar y paranoide, sexualidad insatisfecha, esquizofrenia e impulsividad. He descubierto en ella indicios de esquizofrenia. Tuvo una infancia atroz y, no sé si será verdad o mentira, pero ella habla de que fue sometida a abusos sexuales. Me llama profundamente la atención el contraste entre esta mujer extraordinariamente bella, quizá la más bella del mundo, y su alma inquieta y su sexualidad insatisfecha, dijo el médico. Aunque su personaje manejaba ingenuidad, era una simple máscara, ya que Marilyn Monroe se destacó por ser una mujer sumamente inteligente. En el libro, Últimas sesiones con Marilyn, se comenta la compleja relación entre la actriz y su psicoanalista Greenson, historia que sobrepasó todos los códigos deontológicos hasta convertirse para ella en una dependencia psicológica y emocional, asegura el psicoanalista y escritor Michel Snyder. Antes de su muerte el 4 de agosto de 1962, Monroe acudió durante 30 meses a psicoanálisis con el Dr. Greenson. Ahora, para concluir esta fascinante historia, surgen algunas preguntas que seguramente nuestros suscriptores ya se han hecho. ¿Acaso la actriz había sido fatalmente silenciada? ¿Qué papel habían cumplido los hermanos Kennedy en su muerte, siendo dos de los hombres más poderosos de Estados Unidos, con quienes la actriz había tenido relación? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.